Bienvenidos a Ecuaciones de la Parábola. El día de hoy vamos a ver qué es una parábola y cuáles son los elementos que integran a esta curva. Si este video resulta de utilidad en tus estudios, yo te invito a que me regales un like, que te suscribas y que comentes. Comencemos. En primer lugar vamos a ver qué es una parábola. Pues bien, una parábola es un lugar geométrico que describe un punto que se encuentra en movimiento sobre el plano cartesiano. Conforme este punto se va moviendo y va cambiando de lugar, se va generando una curva a la cual se le conoce con el nombre de parábola. Para que esta curva se genere, es indispensable que este punto siempre mantenga una distancia equidistante entre este punto en movimiento, un punto fijo llamado foco y una línea fija llamada directriz. Veamos. Vamos a considerar que tenemos un punto y que este punto se empieza a mover. A medida que se va moviendo, pues se va generando una curvatura a la cual pues se le conoce con el nombre de parábola. En este movimiento que realiza el punto, vamos a considerar esta ubicación, de tal manera que al mantenerse el punto en esta posición, podemos medir la distancia que hay del punto en movimiento a un punto fijo al cual se le conoce con el nombre de foco. La medida de esta distancia debe de ser igual a la distancia que hay de este punto en movimiento a una línea fija llamada directriz. Si el punto mantiene la condición de iguales distancias, pues se va a ir generando esta curva. Veamos. Si ahora tomamos un segundo punto y volvemos a medir la distancia que hay de este punto en movimiento al punto fijo llamado foco, pues esta distancia debe ser la misma que la distancia que hay del punto fijo a esta línea fija llamada directriz. Si esta distancia tiene la misma medida que esta otra, pues se va a ir generando esta curva. Veamos, si ahora tomamos un tercer punto y volvemos a medir la distancia entre el punto en movimiento y el foco y la distancia del punto en movimiento y la línea fija llamada directriz, pues resulta que esta distancia y esta otra sigue siendo de la misma magnitud. De esta manera, si el punto al irse en movimiento conserva distancias iguales, pues se va generando esta curvatura a la cual, como ya hemos comentado, se le conoce con el nombre de parábola. Bien, veamos cuáles son los elementos que integran una parábola. Bien, pues todas las parábolas tienen 6 elementos. Veamos cada uno de ellos. El primero se conoce con el nombre de vértice. Se identifica por la letra V. El vértice viene siendo el punto más alejado de la parábola, o bien viene siendo el punto en donde la curva cambia repentinamente de dirección. A un lado del vértice tenemos un punto fijo al cual se le llama foco y se identifica por la letra F. Existe una línea que permite unir el foco y el vértice, de tal manera que esta línea es infinita y a esta línea se le llama eje de la parábola o eje de simetría, ya que esta línea parte a la curva en dos partes del mismo tamaño. Esto significa que todo este espacio que se encuentra cubierto por la curva de la parte superior resulta el mismo espacio que tenemos en la curvatura de la parte inferior. Por lo tanto, el eje, llamado eje de simetría, es la línea que pasa por el vértice, que pasa por el foco y que divide la curva
en dos partes proporcionales. Un elemento más es una línea llamada línea directriz, es una línea fija que es perpendicular al eje de simetría. Esto significa que esta línea directriz forma ángulos de 90 grados con el eje de la parábola. Como podemos apreciar aquí, esta línea, al ser perpendicular con el eje de la parábola, nos permite formar un ángulo de 90 grados, dos ángulos de 90 grados, tres ángulos de 90 grados y cuatro ángulos de 90 grados. Por lo tanto, pues esta línea se llama línea directriz, la cual siempre se debe de encontrar del lado contrario del foco. En esta imagen podemos ver que el foco se encuentra a la derecha del vértice, mientras que la directriz pues se encuentra a la izquierda del vértice. Por lo tanto, el foco y la directriz siempre estarán en posiciones contrarias. Existe una línea más que pasa por el foco y es perpendicular al eje de simetría. Esta línea permite unir extremos opuestos de la curva y a esta línea se le conoce con el nombre de línea recta o lado recto. Se identifica por las letras L, R. También tenemos dos separaciones, dos espacios del mismo tamaño y cada uno de ellos recibe el nombre de parámetro. Los parámetros se identifican por la letra P. El parámetro viene siendo la distancia que hay entre el foco y el vértice de la parábola. Toda esta distancia o esta medida es un primer parámetro. El otro parámetro lo podemos encontrar midiendo la distancia desde el vértice hasta la línea directriz. Esta medida, que es igual que esta otra, también recibe el nombre de parámetro. Bien, como podemos ver, todas las parábolas se componen de 6 elementos, que vienen siendo una directriz, un lado recto, un punto fijo llamado foco, un punto en movimiento, pero donde hace un giro o un cambio de dirección la curvatura, llamado vértice, de dos espacios del mismo tamaño, llamados parámetros, y de un punto fijo que al irse moviendo sobre el plano de coordenadas, pues va generando esta curva, a la cual se le conoce con el nombre de parábola. Bien, cuando realizamos la solución de ejercicios de parábola, se pueden presentar 8 situaciones diferentes. Veamos cada una de ellas. Primera situación. Se presenta cuando tenemos parábolas como en la primera imagen y como en la segunda imagen. Este tipo de parábolas se conocen como parábola horizontal con vértice en el origen y eje de simetría coincidiendo con el eje de las X. Como podemos ver en esta primera imagen, tenemos una curva parabólica en la cual el vértice de la curva se encuentra exactamente en el origen del sistema de coordenadas, es decir, en la coordenada 0,0. Aparte de eso, el eje de simetría de la parábola se encuentra coincidiendo con el eje de las X y también guarda la posición horizontal. Por esa razón, esta parábola pues viene siendo una parábola horizontal con vértice en el origen y que se extiende hacia el lado derecho. En la segunda imagen podemos ver también una parábola horizontal con vértice en el origen de coordenadas y el eje de la parábola coincidiendo con el eje de las X. Solamente que a diferencia de la primera imagen, esta parábola se extiende o abre hacia el lado izquierdo con relación al eje de la Y. Bien, estos son los dos primeros casos que podemos encontrar al momento de resolver una parábola. Los siguientes dos casos son
cuando tenemos parábolas de tipo vertical. Parábola vertical con vértice en el origen y eje de simetría coincidiendo con el eje de la Y. Podemos ver en esta primera imagen que tenemos una parábola. El vértice de la parábola se encuentra coincidiendo con el origen de coordenadas. Su eje de simetría coincide con el eje de la Y, es decir, guarda una posición vertical. Como el eje de simetría es vertical, pues esta parábola se conoce como parábola vertical con vértice en el origen y eje de simetría coincidiendo con el eje de la Y. Podemos apreciar que la parábola se extiende hacia la parte superior con relación al eje de las X. En la segunda imagen también tenemos una parábola vertical, dado que el eje de simetría guarda la misma posición que el eje de la Y, es decir, una posición vertical. En esta imagen, el vértice de la parábola sigue siendo el origen del plano cartesiano. Solamente que en esta parábola, pues podemos apreciar que la parábola se extiende hacia la parte inferior con relación al eje de las X. Bien, estas son las 4 primeras situaciones que podemos tener al momento de resolver una parábola. Pues bien, los siguientes 4 casos son los siguientes. El primer caso se llama parábola horizontal con vértice fuera del origen. Veamos esta primera imagen. Podemos ver que tenemos una parábola horizontal, dado que el eje de simetría guarda la misma posición que el eje de las X, es decir, una posición horizontal. Podemos ver que el eje de simetría se encuentra paralelo al eje de las X. Al mismo tiempo nos podemos dar cuenta que el vértice de la parábola, este punto, esta coordenada, ya no se encuentra en el origen del plano cartesiano, sino que ahora el vértice ha salido del plano cartesiano y mantiene una ubicación diferente. Por esa razón, este tipo de parábola se llama parábola horizontal con vértice fuera del origen. En este caso, la parábola abre o se extiende hacia el lado izquierdo. La siguiente situación es cuando tenemos una parábola como esta imagen, en la cual podemos ver que el vértice de la parábola, que viene siendo esta coordenada o este punto, ya no se encuentra en el origen del plano cartesiano, sino que el vértice ahora mantiene una posición diferente. En esta imagen podemos también apreciar que si trazamos por aquí el eje de la parábola, pues ese eje se encuentra en posición horizontal, es decir, guarda la misma posición que el eje de las X y de esa manera se encuentra el eje de la parábola paralelo al eje de las X. Esta parábola también se conoce como parábola horizontal con vértice fuera del origen, pero esta parábola se extiende o se abre hacia el lado derecho. Bien, las últimas 2 situaciones son cuando tenemos parábolas verticales con vértice fuera del origen. Veamos la primera imagen. En esta imagen podemos apreciar una parábola que tiene su vértice ya no en el origen de coordenadas, ya no aquí, sino ahora el origen, o más bien el vértice, ocupa una posición diferente. Al mismo tiempo podemos ver que si dibujamos el eje de la parábola, el eje pasaría aproximadamente por aquí y podemos ver que ese eje mantiene una posición vertical. Por esa razón, esta parábola es parábola vertical con vértice fuera del origen que se extiende o se abre hacia la parte superior. El otro caso más es cuando tenemos pues también una parábola vertical. ¿Por qué vertical? Pues porque el eje de la parábola mantiene la misma posición que el eje de la Y,
es decir, una posición vertical, en donde podemos ver que el eje de la parábola es paralelo al eje de la Y. Podemos apreciar que en esta parábola el vértice ya no se encuentra en el origen de coordenadas, sino que el vértice ahora ocupa una posición diferente. Por lo tanto, estamos ante una parábola vertical con vértice fuera del origen, pero esta parábola se extiende o se abre hacia abajo. Bien, hemos visto a través de este video qué es una parábola, cuáles son los elementos que integran a una parábola y cuáles son las diferentes situaciones que podemos tener al momento de resolver una curva parabólica. Bien, yo espero que con este video te ayude a entender, te ayude a comprender cuáles son los elementos de la parábola, cómo se forma geométricamente la parábola y qué debemos de considerar al momento de resolver diferentes tipos de parábola. Bien, en los siguientes videos vamos a ver diferentes ejercicios en los cuales vamos a resolver parábolas en estas 8 situaciones diferentes. Bien, este primer video aquí termina. Yo te invito a que me acompañes en los siguientes videos para ir viendo cuáles son los pasos y las fórmulas que se deben de utilizar en los diferentes casos. Hasta luego y gracias por tu atención. Bye.